Bienvenidos a Impronta. Entretejiendo el tiempo. Estamos muy contentas de presentarles el primer especial y al mismo tiempo queremos agradecerles la recepción de los dos primeros programas que tenemos de Impronta. Les agradecemos sus comentarios y también todo su apoyo desde la página de Facebook. Esperemos estén al pendiente para los próximos programas. Pero este es el primer especial. Estamos en una fecha muy, muy hermosa y pues les deseamos que estén pasando un momento agradable y pues obviamente los mejores deseos para su hogar. Entonces estamos en el primer especial de Impronta, especial de Navidad. Y bueno, hoy vamos a hablar, en general vamos a hablar sobre las posadas, pero también vamos a tocar un poco el tema del solsticio de invierno y cómo se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo. Vamos a mencionar algunas de nuestras celebraciones favoritas. Ay, muy bien, entonces, para avanzar, para entrar en tema, en este sentido del solsticio de invierno sabemos que es muy importante, son fechas importantes en cuanto a calendarios y a estaciones, entonces no vamos a profundizar tanto en este tema. Si desean que profundicemos en celebraciones a lo largo del mundo, en el solsticio de invierno o los cambios de estaciones, ahorita queremos hablar de uno que era aquí celebrado en épocas prehispánicas y para que nos quede el nombre se llama Panquetzalisli. Panquetzalisli era una celebración mexica porque venía para prepararse a la llegada de su dios patrón, su dios rector, Huitzilopochtli. Y bueno, ¿qué era el Panquetzalisli? Eran estas fiestas en el mes de diciembre donde se colocaban, recordemos que Panquetzi en Panquetzi, sí, en náhuatl significa bandera. Entonces, en estas celebraciones se colocaban banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Por ello, Panquetzalisli. Se celebraba en lo que ahorita sería diciembre. Sí, así es. Recordemos que esto es a lo largo como del solsticio de invierno y con ello venía Quetzalcóatl, no, Huitzilopochtli. Entonces, esta era la celebración para la llegada de su dios patrón, de su dios rector, y si lo queremos ver como en este aspecto más de aculturación, pues vendría muy de acuerdo con la llegada de Jesús en la cosmogonía cristiana. Entonces es como interesante que ya existía esta relación de preparación decembrina para los mexicas. Pero es que no, o sea, yo había escuchado de esta fiesta durante alguna de nuestras clases que tuvimos, pero nunca o sea, no sabía que se relacionaba con el solsticio de invierno. O sea, qué hacían o cuáles eran los rituales que llevaban a cabo? Para hablar de ritualidad mexica o prehispánica, pues sí, podríamos hacer un programa entero, pero pues lo importante aquí eran las banderas y los estandartes, pero habían otro tipo de celebración. Por ejemplo, pues sí, habían cautivos en el Panquetzalisli, dedicados justamente a los dioses, y se conmemoraba también estos combates entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, que era la hermana de este dios. Entonces, básicamente estamos hablando de una fiesta mesoamericana que coincide con estas fechas decembrinas en una eh, forma de pensar moderna. Pero es curioso que lo podamos encontrar una fiesta igual de importante que está celebrando a su mayor dios en contextos mexicas. Esto era obviamente de las más grandes fiestas en los mexicas. Habían unas como otras. No vamos ahorita a profundizar en ello, pero el Panquetzalí sí coincide con la época en la que ahorita estamos. O estuvimos celebrando todo el mes de diciembre, que es prepararse para. Si entramos en lo que es la Navidad o no sé, el Adviento, que sería la parte preparatoria de la Navidad, para los mexicas era el Panquetzalí. Es toda la época de diciembre. Algunos coinciden que iniciaban el 6 de diciembre y duraban 20 días, pero pues dependiendo a algunos estudios, algunos calendarios pueden diferenciarse un poco las fechas. De hecho, Mike creo que había conseguido otro tipo de fechas, pero son de diciembre.
Sí, del 20 al 23 de diciembre era lo que aquí comentaba. Bueno, en el hemisferio norte son esas fechas, pero en el hemisferio sur su invierno cae en junio, ¿no? De hecho, apenas ahorita entrarían, habrán entrado este pasado 21 de diciembre De a noviembre. verano en el hemisferio sur, sí. Aunque somos más importantes, más populares en el del hemisferio norte, sí, no olvidemos al hemisferio sur, que ellos están en otra estación. Sí, de hecho, pues voy a salirme un poco de tema, pero el otro día estaba viendo un programa de repostería, porque soy muy fan de esos programas, y había un repostero famoso de Australia que estaba diciendo cómo en Australia, pues los sabores como típicos del invierno en Australia, bueno, de diciembre en Australia, son cosas como piñas, mangos, cosas como tropicales, porque allá es verano y hace calor. También cabe aclararlo, ¿no? Que es muy popular la imagen de Navidad con nieve, y si te vas un poco más a zonas tropicales, justamente más hacia el sur, como en mi caso y en el de Fer, estamos más al sur, en el centro de México, pues nunca vas a encontrar nieve en Navidad. Entonces, eso es más para el norte, ¿no? Los Bueno, si te estados vas a del la norte. Cusco, chance. ¿Perdón? Si te vas a la Cusco, chance sí. Ah, sí, te vas al Popo, te vas aquí a la Malinche, pero pues sí, no es algo tan popular nieve, pero sí es el frío, ¿no? De No, hecho, May, pues tú nos podrías decir una Navidad con nieve, ¿no? bueno, no, aquí en Querétaro no. En Coahuila sí. O sea, Coahuila sí está un poco común, pero en Querétaro yo creo que son también contados los lugares en los que ha caído nieve, pero también como dices, o sea, si te vas al Popo, pues obviamente vas a encontrar nieve, así aquí en Querétaro. En Coahuila sí, o sea, luego toca de que los familiares mandan las fotos, ¿no? De está nevando o algo así. Pero a mí nunca me ha tocado ver. Bueno, para los que nos escuchan en la frontera, en el norte, por ahí una amiga que tengo en Chihuahua, esperemos que sí esté siendo una blanca Navidad, porque pues aquí aún así, aunque tengamos el frío, las imágenes de navideñas populares no atienden a muchos, y en especial al hemisferio sur. Ese es como un paréntesis que queríamos aclararlo, el hemisferio sur no es algo muy diferente, están ellos en verano ahorita. Muy Bueno, bien. regresando un poco al tema del solsticio de invierno, yo estaba leyendo sobre los Hopi, los indios Hopi del norte de Arizona, que ellos celebran este solsticio, o sea, hacen muchos tipos de rituales que incluyen rituales de purificación, danza, también en algunas ocasiones como que se intercambian regalos y básicamente lo que hacen es darle la bienvenida a unas cosas, a unos cosas que se llaman cachinas, que son espíritus que los protegen, son espíritus que viven en las montañas. También crean unos, se llaman como palos de oración, y estos palos se utilizan mucho en los rituales también. Eso es lo que yo leí de los Hopi. Obviamente no es el típico, la típica celebración de diciembre como la que nosotros hacemos, pero también tienen una forma de como que conmemorar este tipo de cambio. De hecho, estos ejemplos que dimos como el Panquetzalistli o Fer que nos acaba de compartir de los Hopi, tenemos que ver lo que, independientemente de la Navidad que ahorita estamos celebrando y que estamos pues, reunidos en familia con cierta cosmovisión, esto también coincide con el cambio de estación, y eso, si tú eres una sociedad agrícola, requieres saber esto perfectamente en tu calendario, en tus planes, para que todo vaya de acuerdo a la época de cosecha, la época de riego y obviamente también el agradecimiento. O sea, no es totalmente común ver que todos estén agradeciendo por un buen año, por una buena cosecha, por un año más de vida. Entonces, es esto también, o sea, no solamente veamos la Navidad, que es lo que ahorita queremos platicar un poco más adelante, pero sino también que en sí el ser humano, sin ir del tiempo, va a llegar a la conclusión de que esta época es para otra dinámica. También porque, Eh, o sea, muchas de ajá, estas celebraciones se hacían como hacia el final de la época de invierno y se celebraba que ya estamos saliendo como de esa época donde hace mucho frío, normalmente se relaciona con la oscuridad y entonces ya como que vuelven a darle la bienvenida al sol, calor, a una buena época de cosecha.
es también, ¿no? De un año de arduo trabajo, así que estuvieron en la época de siembra, buscando la lluvia, pudieron cosechar, que es muy pesado cosechar, que pasó en los meses de agosto, septiembre, octubre. Entonces, después de un arduo trabajo, pues entonces ahorita queda un poco más el goce de todo ese año de esfuerzo, ¿no? Como dijimos, sí es una sociedad agrícola, se mantiene a base de las estaciones. Para nosotros, que ya no somos agrícolas, pero se supone que también si tenemos una buena, un buen trabajo, digamos, estuvimos trabajando todo el año, pues ahorita es para que podamos gozar un poco ese arduo trabajo, ¿no? Entonces, el ser humano está disfrutando estas épocas. Bueno, disfrutando entre comillas, porque también me acuerdo que los incas celebraban, pero con sacrificios de niños. Para ellos goce, porque recordemos que el niño era pues sí muy importante y por eso iba hacia las montañas. Es un sacrificio. Ahorita, en algún momento, ahí May, de hecho, también nos podría platicar más, ¿no? Cómo son los sacrificios y la importancia, ¿no? En la religiosidad. Pero eso ya es otro tema. Igual y hay que hacer un programa de sacrificios. Yo creo que a mucha gente le interesaría. Definitivamente, y ya saben, no juzguen el pasado con los ojos del presente. No juzgar la historia. Sí, porque de hecho me acuerdo de un trabajo que hice sobre varios de los olmecas que también mencionaban el sacrificio de niños, que también, ¿no? Cuando la primera vez que lo leí fue como de niños, así, ¿no? Me impactó y después fue como, no, es más común de lo que crees. Recuerden, Huitzilopochtli disfruta cautivos de guerra. Tlaloc también le gustan los niños. A Tlaloc le gustan los niños. Estamos en otra época, pero era como para que justamente nos demos cuenta que esto es alrededor del mundo. Si ustedes investigan cualquier rincón del mundo, verán que encontrarán probablemente algo que se esté celebrando para el solsticio de invierno. De hecho, Ajá, perdón. adelante. Bueno, iba a mencionar que también leí sobre una celebración romana saturnaria, algo así, que es la que más se relaciona con lo que hoy conocemos como Navidad. Y lo que me llamó la atención es que durante esta época, pues así hacían como muchas, ¿cómo se dice? Se intercambiaban regalos, banquetes, pero lo que más me llamó la atención fue que los esclavos, como que no se intercambiaban los roles, pero los esclavos eran tratados como iguales. Sí, diste en un punto que no vamos a profundizar tristemente, pero sí, las Saturnalias es en esta transición pagana, en el contexto romano a lo cristiano, cómo es que sí va a tener mucha similitud entre la época cristiana navideña y las Saturnalias, que obviamente, como su nombre lo dice, viene hacia el dios de Saturno, ¿no? Que pues, era también de los más importantes, era el papá de Júpiter, ¿no? Entonces, sí, refleja como una dinámica contrastante, ¿no? Esta igualdad, entre comillas, y la posibilidad de intercambiarse y de variar la atmósfera. Sí, de hecho aquí leyendo un poco sobre esto, me aparece lo del sol invicto también, que creo que no hemos mencionado, que también era, pues sí, para celebrar el nuevo sol que vencía la oscuridad. Bueno, así que es un poco, se relaciona con lo que ya había mencionado antes. Pero pues sí, en diferentes partes del mundo es esta celebración, ¿no? De lo que decían de el siguiente año, o sea, lo que viene, lo nuevo. Y bueno, para ya no profundizar tanto, aunque quisiéramos, ya saben, si realmente les encantaría saberlo, con gusto déjenlo aquí en los comentarios y vamos a tomarlo en cuenta y podemos hacer algo, hablar de ello. Pero como ya nos había anticipado Fer al inicio, queremos profundizar en una tradición muy, pues, muy bella y que por las circunstancias actuales espero no haya sucedido y que simplemente pues podamos tenerlo muy en cuenta y recordarlo y planearlo para el próximo año. Por favor, espero que no haya pasado. Y si lo hicieron, de verdad, no. Muy mal. Perdón. Sí, no, eso no se vale, pero esperemos que no. El punto, las posadas. Eso es una tradición que esperemos todo mexicano haya experimentado al menos una vez. De hecho, incluso nosotras en la universidad podíamos tener posadas ahí entre consejo estudiantil, entre organizaciones estudiantiles o entre amigos simplemente. Entonces, es una experiencia que definitivamente el mexicano tiene que tener.
no solamente como tradición, sino también como amigos, como algo que existe y que tarde o temprano tienes que llegar ahí. Y sabemos, empezaron el pasado 16 de diciembre, se supone que son 9 días, 9 jornadas previas a Navidad. Y acabaron el día de ayer, 24. Como dijimos, esto es en una situación en la que no hubiera ¿Y era ayer? encierro. Sí, el 24 de diciembre. Son 9 días, 16 de diciembre a 24 de diciembre. Y por lo mismo, como hoy estamos celebrando Navidad, Ah, habrían acabado esta preparación. Entonces, como dijimos, esto es en una situación normal y cotidiana. Este año es una excepción para todos, pero como dijimos, el año pasado pudimos verlo, el próximo año esperemos tener esta hermosa tradición. Entonces, ¿qué son las posadas? Ahora sí, como dijimos, esto era en otras circunstancias y el próximo año vayamos a una. Este año espero no hayamos ido a ninguna. Y bueno, ¿cuál es el origen de las posadas? Ya lo mencionamos al inicio un poco, que era para celebrar el nacimiento del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Y estos festejos empezaban a principios de diciembre del calendario juliano y culminaban con la celebración del solsticio del 20 al 23 de diciembre. Al menos eso tengo yo, lo obtuve de Antropología y Religión en Latinoamérica. Bueno, sí, de Antropología y Religión en Latinoamérica, por si quieren ahí echar un vistazo. Y se menciona que las posadas surgen para contraponer los festejos en honor a este dios con la fiesta de la Navidad del dios de la paz, el nuevo sol, y los historiadores remontan a 1587, el nacimiento de las posadas en el periodo colonial en el convento agustiniano de Acolma. o sea, como el concepto de las posadas hoy en día sí tiene su origen en la época prehispánica. Yo pensé que lo habían traído los españoles. No, es básicamente, sí es un origen europeo, pero como ya habíamos dicho, aquí ya existía algo. Entonces, las fechas, digamos, ya estaban para celebrarse. Había entonces ahora que traer algo europeo, algo cristiano, algo hispánico. Entonces, pues, qué mejor que con las posadas, justamente para implementar el culto y la preparación a, en su caso, el Dios, que es Jesús, antes Huitzilopochtli. Como estas coincidencias que nadie hubiera planeado y que curiosamente existían ya. Estás preparándote para tu Dios principal, estás preparándote para el Dios cristiano. Y sí, de hecho, es muy cierto lo que menciona Mai. Inician con los agustinos. Sí, agustinos de Acolman. Eso es como muy interesante porque siempre podemos pensar en las dos órdenes más iniciales que son dominicos o franciscanos. No, toda esta situación y celebración decembrina vienen de agustinos. Entonces, para que tampoco invisibilicemos a esta orden. Y es en Acolman justamente. Ya de ahí se va esparciendo y es una celebración muy, muy mexicana. De hecho, si quieren un resumen muy tierno, en la película de Disney de Los Tres Caballeros, cuando aparece Panchito Pistolas, toman justamente esta como visión de Latinoamérica, toman a las posadas como un ejemplo de lo mexicano. Entonces ahí te dan toda la parte general, ¿no? Que ya sabemos, son peregrinos y los caseros, entonces tú tienes que pedir posada para que entren en esta visión de Jesús, María y José o el burrito en espera. Entonces tienen que estar cantando, tiene que haber canciones y al final pues logran entrar y se les recibe con los aguinaldos. Obviamente también tenemos piñatas, tenemos muchos elementos en una posada que la piñata sobre todo ha sido un símbolo mexicano a lo largo del mundo. Ya descontextualizada o de su contexto original, pero la piñata sí ha trascendido el mundo como lo mexicano. De hecho, yo no estoy muy familiarizada con la celebración de las posadas. Creo que en mis 26 años de vida solo he ido como a 2 o 3 posadas, pero sí sé que se hacen como durante 9 días y se canta y el ponche. No fue hasta cuando ya crecí que como que entendí que era porque
tenía algo que ver con el peregrinaje de María y de José, pero sí, sé que por ejemplo, en Estados Unidos, en comunidades protestantes, se celebra no tanto una posada, sino más bien se hace como una misa y se recrea el nacimiento de Jesús, pero no se hace como una fiesta, es más bien como una misa. Es que siento que las posadas tienen que, bueno, al menos desde mi punto de vista, con lo religioso, porque yo recuerdo que cuando iba a la iglesia, ahí sí celebrábamos las posadas como tal, que era entre vecinos ponerse de acuerdo y hacer todo esto. Pero la verdad es que mi familia dejó de ir a la iglesia, o sea, y se dejaron de celebrar las posadas. Entonces, hasta hace poco, otra vez que me tocó verlas, también fue en un aspecto religioso, pero creo que si no eres, bueno, no quiero generalizar, pero creo que si no eres católico, pues no tiene sentido celebrarlas. Exacto, por eso es que, como dije, es algo muy mexicano, de las cosas mexicanas que podrías estar orgulloso de tener. Ahorita vamos a hablar un poco del contexto latinoamericano, pero sí, de hecho, ¿cuál es el objetivo de una posada? Pues es despertar la expectación hacia el nacimiento de Jesús y se trata de una fiesta colorida y comunitaria, que, como todas las fiestas, las verbenas mexicanas, son ricas en platillos, dulces y ponches. Como niño, a ti la parte aburrida es cantar como peregrino, pedir posada. Lo que tú quieres como niño en una posada es pues ya el ponche, tú quieres la piñata, tú quieres el aguinaldo, tú vas justamente por esta fiesta, que es al final, ¿no? La parte aburrida es justamente el celebrar el peregrinaje o representarlo, ¿no? Porque muchas veces incluso, como dijo May, es la colonia, la calle, tus vecinos arman la posada, entonces, pues algunos se visten, algunos llevan las imágenes, y como niño tú dices que aburrido, pero llegan las piñatas y ya como niño eres muy feliz. Y todos, pues, alrededor de la piñata es algo muy, muy interesante que, pues, vale la pena recordar. Bueno, pero hoy ya las posadas se hacen como más para como Fiesta. fiesta, ¿no? Ajá. Exacto. De hecho, por eso es que comentábamos, ¿no? Eh, ya en la vida universitaria puedes tener otro tipo de posadas, que es simple y sencillamente es una fiesta. Incluso cuando rompen la piñata, pues se vuelve un poco peligroso, porque imagínate un montón de veinteañeros ahí con un palo y vendados de los ojos, y luego tú quieres sacarle los dulces. Pero como ya bien sabemos, la piñata es un momento en el que tú demuestras el entrenamiento de la vida dura. Todos esos momentos de empujones en el transporte público, del metro, en los camiones, demuestras ese entrenamiento en las piñatas y demuestras tu autoridad para ganar los mayores dulces posibles. Los Eso es mejores también. mexicano. No, yo guardo rencor a mi mamá porque era de las mamás que te agarraba para que no te lanzaras. Entonces nunca me tocaban los dulces, siempre me tocaba como la fruta. Y sí, es algo muy importante. ¿Qué tipo de piñatas? ¿Piñatas de frutas o piñatas de dulces? Hablando entonces ya entrando a las piñatas, que como dijimos, este es el elemento, incluso yo estoy muy feliz porque hace un par de tiempo, si checan cómo se va actualizando los emojis de WhatsApp, es muy padre ver como algunos platillos por ahí tradicionales, no sé, algún sushi, cosas muy, muy, muy típicas del mundo en general. Pero yo decía, oye, ¿por qué no hay una piñata en los emojis? Y hasta hace poco ya está la piñata en los emojis de WhatsApp. O sea, pueden ahorita checarlo. Y yo dije, finalmente, algo mexicano, porque sabemos que está la bandera de México y el taco de Taco Bell gringo. Pero tú decías, quiero encontrar algo mexicano y no hay. Y ya está la piñata. Como dije, tendrá como un par de meses que me di cuenta que ya está una piñata. Entonces, como dijimos, la piñata es algo mexicano y que finalmente está siendo reconocido, que ya llegó a los emojis. Celebren con una piñata. Pero ya Comentan incluso. hasta la piñata ha cambiado porque la original era la de barro, la de olla de barro. Y Sí, eventualmente, bueno, sí, era peligroso, creo que está de más reconocerlo, que ya la empezaron a hacer con, pues sí, con periódico de cartón o... O papel maché, ¿no? Ajá, sí, ya la cambiaron, pero la original era la de barro. así es. Y eran rellenas de frutas de temporada. Recordemos que hasta hace muy poco las frutas que podías comer eran las de temporada, porque pues no había de otra. ¿Y cuáles son las frutas de temporada?
el tejocote, la jícama, la lima, la caña de azúcar, la mandarina, la naranja, e incluso los cacahuates, que eso te vuelves adicto a los cacahuates en esta época. Siempre le estamos ahí quitando a mi abuelita los cacahuates. Los cacahuates tienen que comerlos, pero no los que venden empaquetados, no, estarlos limpiando ahí al cacahuate hermoso y ensuciándote, porque el cacahuate ya está lleno de polvo. De hecho, el tejocote, si se dan cuenta, y la jícama son frutas mexicanas, o sea, son de aquí originalmente. Entonces, ¿cómo es que se va complementando? Y recuerdan un poco entonces lo que dijo Mai sobre el origen. Sí, llega a México en el 86 por los frailes de Acolman, de Nezahualcóyotl, en el actual Estado de México, cerca de, curiosamente, la zona de Teotihuacán. Y bueno, también tuvieron autorización del Papa para que se volvieran las posadas una festividad, algo totalmente aprobado. La piñata, sí, se le agregó el papel china. ¿Por qué? Creo que ya lo dijo Mai, si no estás en este contexto católico, o sea, no tienes que ser católico, pero estás dentro de este contexto, digamos que no vas a entender el origen de la piñata. Si estás en el contexto católico es muy fácil entenderlo porque es toda una alegoría y una metáfora muy interesante, ¿no? Que actualmente es como de, está bonita y punto, y es una artesanía muy, muy padre hacer la piñata, pero tiene todo ahí un contexto también Pero religioso. católico, ¿cómo? Sí. En el caso de la piñata, era hacer esta representación con los colores de los placeres superfluos. Ya sabemos, ¿no? Se ven lindos, se ven atractivos los placeres superfluos, pues tienen estos colores vistosos con el papel china. La piñata tiene 7 picos, tienen que ser 7. Las podemos encontrar ya comúnmente con 5 porque es más fácil crearlas así, pero deben ser con 7. ¿Por qué 7 picos? Los 7 pecados capitales. Y debe ser destruido, ya sabemos, lo acaba de decir Fer, la piñata se tiene que destruir con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque esto se refiere a la fe ciega. Puedes solamente acabar con los pecados con la fe ciega. Y con la ayuda de un palo, ya sabemos, ¿no? Era lo que decíamos, el arriesgar tu vida, si te dan un golpe con un palo, es arriesgar tu vida, pero esto significa que el palo es la virtud para acabar y destruir a las tentaciones. Como dijimos, la piñata simboliza la tentación, los placeres atractivos, los 7 pecados capitales, y tú, entonces, con tu fe ciega y tu virtud, estás equipado para destruir. Entonces, los caramelos, las golosinas, la fruta, lo que quieras echarle, incluso me acuerdo que de niña encontrabas juguetes hechos en China, así que te consigues en el mercado de 100 por 50 pesos. Lo que puedas encontrar en esa piñata significan las riquezas del reino de los cielos. O sea, es como de, ya lo venciste, tienes tu premio. Es una enseñanza muy, muy, ya sabemos, ¿no? En caso de las órdenes mendicantes, que son franciscanos, agustinos y dominicos, los agustinos son uno de ellos, eran muy buenos para este tipo de metáforas y como hacerlo todo muy atractivo para como juegos, pedagogía y didácticas, ¿no? Entonces, todo esto es una didáctica pues, de religión, de educación, de todo esto. Entonces, eso es todo el significado de la piñata, que ya haya trascendido a encontrarla en las fiestas infantiles con la cara de Dora la Exploradora. O, como dije, en un emoji para identificar lo mexicano. Ese es su origen y creo que estaba muy divertido cómo es que pensaron en toda esta representación, ¿no? Y de hecho, en Acolman, el origen de las posadas, se lleva a cabo la Feria de la Piñata. En el caso del año pasado, que fue la edición 31, el año 2019, fue del 15 al 19 de diciembre, la Feria de la Piñata. Entonces, es parte de nuestra, como dijimos, de nuestra tradición, de nuestra identidad. Y bueno, de hecho, nada más como un datito, dice el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que da seguimiento a las frutas que rellenan a la piñata, estimó que para el año 2016, o sea, hace 4 años, la naranja generó
7,897 millones de pesos. El cacahuate, 1,064,064 millones de pesos. La jícama, 731 millones de pesos. La mandarina, 595 millones. La caña de azúcar, que de hecho es la más infravalorada, es mi favorita, 146 millones. La lima, 49 millones. Y el tejocote, 9.1. Ese sí es el que no es tan querido y tampoco a mí me gusta el tejocote. Pero es como para que veamos cuánto la fruta es importante. Obviamente este año es una excepción y esperemos que toda esta gente que pues depende de este tipo de comercio, de la venta de fruta, pues haya podido pues mantener un poco estable su vida y su nivel. Pero esto es en otros años, esperemos que pueda mejorar para el siguiente. Bueno, yo conozco a mucha gente que vende, o sea, todos los años vende, o sea, hace ponche y lo vende desde sus casas. No hace una fiesta, pero, por ejemplo, donde vivía mi tía, siempre íbamos, tenía una vecina donde le pedías ahí 1 litro de ponche y ya te lo preparaba y te lo llevabas, estaba muy rico. Supongo que eso lo pueden seguir haciendo, ¿no? De hecho, es muy fácil hacerlo tú en tu casa. Nosotros también lo hacemos ahorita, de hecho, anoche tuvimos ponche, siempre es muy fácil hacerlo, es solamente hervir las frutas y pues, todo el dulce que sueltan en el agua, es el ponche. Claro, ya depende la receta de cada familia, pero pues sí, es las frutas de la época. Como dije, la caña es muy infravalorada, pero quieran más a la caña. De hecho, aquí en Puebla hay muchos plantíos de caña de azúcar. Entonces, es muy fácil conseguirla en esta época. Sí, quién sabe cuánto afecte. O sea, yo creo que se va a seguir festejando, aunque sea en familia así pequeño. Por ejemplo, yo con mi familia, ¿no? Que no es como que a vivir en otro lado, entonces aquí vamos a festejar en pequeño. Y casi siempre lo hacemos así, pero hasta eso, bueno, te digo, antes, cuando estábamos más pegados a la iglesia, sí era toda la tradición, ¿no? De la posada, también la piñata, este, sí, aparte ya, bueno, desde antes de eso, ¿no? Que se viene la fiesta de la Virgen de Guadalupe, como que empiezan todas estas fiestas y éramos muy apegados a hacer todo esto. Ya, pues también falleció mi abuelita, entonces como que se fueron perdiendo todas estas cosas. Y ahorita nada más es, porque ni ponche hacemos nosotros, por ejemplo. Entonces, siento que en unas familias no se va a perder tanto. Sí, en teoría, esto se ha mantenido, como dijimos, esto a pesar de que es una tradición del siglo XVI y que es totalmente válida con ligeros cambios, dependió porque pues se hace en comunidad. Esto refiere no a una orden, sino a la comunidad, cuáles son lo que deciden. Pueden ser los vecinos, puede ser la calle entera, puede ser la colonia, puede ser tu simple hogar. De hecho, ahorita que mencionaste lo del 12 de diciembre, May, en otras circunstancias todos estarían hablando del puente Guadalupe Reyes, que es muy popular hablar de ello. Como es que es fin de año, como dijimos, estás celebrando, ya no piensas en escuela, no piensas en teoría en trabajo. Tú como niño estás de vacaciones, Guadalupe Reyes, ¿no? Y otros, la rosca de Reyes, Año Nuevo, todo esto es estas celebraciones que pues tú como niño las mantienes y las quieres, ¿no? Ya ahorita si tienes ocupaciones dices, pues es un día más o tengo trabajo todavía, pero al menos sí es darte cuenta de que tenemos tradiciones que, ya lo dijo Fer, vamos a hablar un poquito sobre otros lugares del mundo, pero aquí en México esto es muy, muy popular y creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Las posadas son una celebración muy, muy padre, te ayudan a mantener la cohesión entre tus vecinos. Entonces, si tal vez nunca lo han hecho, tal vez el próximo año puedan organizarse y tratar de hacer, pues no las 9 jornadas de la posada, pero quizás si 2 o 3 antes del 24, para que puedan intentarlo, ¿no? ¿Quién pone la piñata? ¿Quién pone las canciones? ¿Quién pone el ponche? ¿Quién pone los aguinaldos? Porque también el aguinaldo es muy, muy importante y de hecho es todo también un tema para hablar del aguinaldo. De hecho, los aguinaldos también se han llevado a las fiestas. Si tú como niño te ibas a una fiesta, tu parte favorita, independientemente de la comida que te dieran, era la piñata del festejado y los aguinaldos que te daban. Entonces, tú como mamá te tocaba tu recuerdito
pero a ti como niño te daban tu aguinaldo. Tú esperabas que tuvieran chocolates buenos, dulces agradables y no nada más cacahuates, ¿no? Entonces, todo símbolos ahí que tú como niño recuerdas muy padre. Recuerdo eso de los cacahuates, me recordó cuando hacíamos intercambios de Navidad en la escuela y te tocaba a una persona y le tenías que traer un dulce. Y entonces como todos sabían que yo estaba como en tercero de primaria, algo así, todos sabían que yo tenía diabetes, entonces a la que le toqué me trajo cacahuates Maffer y yo, gracias. Se preocupó por ti, Fue una concepción. pero pues al menos lo hizo pensando en ti, no nada más dijo ya lo que caiga, porque sabemos que también en época navideña están los intercambios entre amigos. No falta el abusivo que tú te preparas con tu super regalo y te regalan una cosa muy, muy, muy chafa, ¿no? Incluso usada. Ay, no, por favor, se los ruego. No, no sean mediocres en ese sentido. Me pasó y se siente horrible que tú llegas, intercambio de chocolates, y llegas con tu caja de Ferrero para la otra persona y a ti te dan una de esas botas todas feas. Ay, qué horror. No, o sea, mejor me hubieran metido una maldita cachetada, perdón, para darme eso. O sea, no lo hagan. Si no quieres participar, no participes. Pero Mejor digan que no quieren gastar y ya. sí, 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 porque se siente bien feo que tú te estás esforzando un día antes por darle lo mejor a la otra persona y de repente te toca a ti y te dan algo bien feo. Esto es parte de la época, pero como dijimos, si estás más entre intercambio de amigos, porque también surge entre compañeros de trabajo, ahí como que es más difícil, pero sí, no, es tu compañero de trabajo, o sea, no seas mal plan. Sí, sean sinceros, o ya de plano den el dinero. Si te costó 50 pesos la botita, pues da los 50 pesos, sirven más que dar la botita mediocre. Ah, y es que no les he contado, no fue perdón, no fue una botita lo que a mí me dieron una calceta. O sea, yo creo que era el papá del papá de la morra que me dio el intercambio. Que fue como, es neta este regalo, o sea, no lo tomes a mal, pero es una calceta y ni siquiera sé si está usada. Les pedimos entonces que pongan un emoji de piñata y de calcetín aquí abajo en honor a la triste experiencia de Mai Sí, chiquita. sí, no, yo no juzgo, o sea, porque también entiendo, ¿no? Que igual y no se pueden hacer regalos caros. O sea, la intención también es lo que cuenta a veces. Pero tú sabes cuando alguien te lo da de corazón a cuando alguien te lo da porque se le olvidó el intercambio o no quiso invertir en ti de plano. Entonces, a eso me refiero, ¿no? En general, o sea, porque sí, la intención también cuenta. Y bueno, como dijimos, esto es recordar un poco de años pasados. Y si ustedes aún no han tenido la experiencia de ir a una posada, les decimos, en la universidad vas a tener alguna. Eso es obvio. A los jóvenes les encantan estas ideas, y más si tienes extranjeros. A los extranjeros les encantaría decir, a ver, la experiencia mexicana, una posada. Si no, como dijimos, ustedes pueden organizarse con sus vecinos, sobre todo si tienen una buena relación, y si no, para tener una, para ayudar a esta comunidad, a esta buena relación entre vecinos, porque no en vano, estamos con ellos viviendo, no los vas a quitar de un día para otro. Sirven estas épocas para conocerse, para llevar la fiesta en paz si has tenido algún roce con algunos, es obvio, en la convivencia eso sucede. Como dijimos, alguien que diga, yo pongo la piñata, o yo pongo la piñata, ustedes los dulces, yo sé cantar, entonces yo quiero cantar los villancicos. Los niños también, como dijimos, es una experiencia muy bonita para un niño. Y hasta la fecha, de hecho yo sí recuerdo que en la universidad fui todavía hace 3 años para despedirnos de todo esto que ya estábamos a punto de graduarnos. Y fue muy padre cómo arriesgaste la vida en la piñata, ¿no? Es 20 años, 23 años ahí, y aún así dices, yo quiero mis dulces, y es como, un niño debería estar en esa posición, y yo, no, todos tenemos edad para estar en una piñata, ¿no? Y reclamar dulces. Entonces, es muy bonito. Y aprovechen estas fiestas. O el próximo año. Como dijimos, nunca es tarde, la información está ahí. Si requieren una guía para hacer posadas con gusto, se las damos, pero no es tan difícil. Entonces, el punto es convivir y probar la comida. O sea, eso es muy importante. Sabemos, mexicano que se respeta, la comida la lleva en las venas. Entonces, o en el estómago. Entonces, la comida que podemos tener en esta época es en frutas, sobre todo.
Entonces piensen en las frutas de época. Sí, también piensa, cuando vayan cantando ahí lo de cuando pedimos posada, yo creo que lo empiezas a razonar más cuando estás grande que cuando estás niño. Cuando estás niño te lo memorizas, pero ya cuando estás grande que empiezas a poner atención a la letra de las canciones es cuando entiendes la historia y es como de, entonces por eso hacíamos esto. Entonces sí, Sí, piensa son buenas representaciones si queremos verlo desde el punto de vista de la historia de Jesús y cómo fueron llegando de Belén, a Belén más bien entonces, pero es toda una experiencia. Ahora, simplemente también quería hacer como un breve paréntesis porque olvidamos hace rato hablar del Panquetzalistli. Algunas fuentes que ustedes pueden investigar, dado que pues no hay tiempo, simplemente pueden buscarlo en el libro 2 del Códice Florentino, en los memoriales del Toribio de Fray Toribio de Benavente Motolinía, en la Historia Eclesiástica Indiana de Jerónimo de Mendieta, en la Apologética Historia Sumaria de Bartolomé de las Casas, la Monarquía Indiana de Juan de Torquemada, investigadores como Edward Seller, López Austin, Matos Moctezuma, León Portilla y Ángel Garibay sí han hablado del paquetalismo. Entonces, tienen toda una larga lista de literatura que ustedes mismos pueden buscar. Y ahora sí, volviendo, como habíamos dicho, esto es por tradición creada para evangelizar. Eso es obvio, entonces viene con la parte de los virreinatos y Latinoamérica, o Hispanoamérica, para ser más concreto. Entonces, podemos encontrar celebraciones muy similares en Latinoamérica, o sea, algo similar a posadas, algo similar a piñatas. No van a tener esos nombres, pero sí están haciendo algo muy similar para prepararse para Navidad en contextos latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos las misas de aguinaldo en Venezuela. De hecho, en la historia de las posadas, si ustedes se adentran en ese tema, verán que las posadas surgen de esta tradición de misas de aguinaldo. Y es por eso que, como decíamos, el aguinaldo es todo un ícono, porque era de, tú vas a misa y ¿cuál es tu premio? Pues que te den el aguinaldo, ¿no? Es alguna frutita, como dijimos ahorita de niños, es dulces. Entonces, de esto surge el aguinaldo. Sin embargo, estas misas de aguinaldo, aunque dejaron de existir en Nueva España, siguen existiendo. Y estas son las que están en Venezuela. Es algo muy interesante porque en ningún otro lado del mundo se llegan a ver. Filipinas tiene algo similar. Sabemos que Filipinas también fue parte de Nueva España. Entonces sí conserva un poco de esta herencia que tuvo muy similar a la nuestra. Si quieren adentrarse un poco más a lo que son las vivencias de Aguinaldo, pueden leer a Fernando Campo del Pozo. Investiga en el Colegio de San Agustín en Zaragoza. Entonces, es muy padre darte cuenta de que México no es el único haciendo algo fiesta en esta época, es toda Latinoamérica y Filipinas. Entonces, chéquenlo un poco, no estamos solos en el mundo, pero la piñata ya es un emoji. Hablando de otros países, estaba leyendo que en Suiza, más que la Navidad, se celebra el Día de Santa Lucía, que creo que es el 13 de diciembre, sí, el 13 de diciembre, y porque Santa Lucía era una niña cristiana que se volvió mártir, la mataron en el año 300 y algo, por, básicamente por ser cristiana, y ella antes de que la mataran le llevaba comida a los cristianos que eran perseguidos en Roma y que vivían en las catacumbas. Entonces ella se ponía como una corona con velas para que pudiera tener las manos libres y llevaba comida a estas personas. Entonces lo que hacen los suizos es que escogen a una niña y la visten con como un vestido blanco y le ponen como una tira de tela roja, y los demás niños tienen, los niños chiquitos creo que les dan como unas velas eléctricas, pero ya cuando tienes como 13 años creo que ya te dan una vela de veras, y, y cantan y creo que hacen como una procesión y así. Se me hace como una celebración muy bonita. Y bueno, otro de los países que también celebra la Navidad un poco diferente es Japón, que a mí en lo personal me encanta cómo la celebran, porque ahí comen KFC. Bueno, se juntan con la familia para comer KFC. Y por lo que menciona es que es una tradición, esta tradición se ha japonizado,
porque fue a partir de 1974 que algunos extranjeros fueron a KFC para cenar para Nochebuena, ya que era el único sitio en donde se podía encontrar algo parecido al pavo asado típico de Navidad. Así que se empezó como que a adoptar esta tradición y ahora se celebra con KFC. No sabía. Como el También no fue un tan conocido. de marketing. Claro, pero como dice el viejo refrán, si tú no le explicas a Japón, Japón saca sus propias conclusiones. Sí, bueno, Em, esta información de la fecha lo saqué aquí de japonismo.com. Y también comen lo que es el Christmas cake. si quieren celebrar Navidad al estilo japonés, vayan esta misma noche al KFC más cercano. No, no es cierto, no salgan de sus casas, cuídense mucho. Pero sí, es de hecho esta parte, ¿no? Ya habíamos dicho, viene con una parte de cristianismo. Entonces, Japón, que pues no era cristiana, no es popularmente cristiana, entonces, pues, ¿cómo llega esto? Pues básicamente por influencias, sobre todo de Hollywood, ¿no? Obviamente tú ves Navidad mucho en películas de Estados Unidos, de Europa, ¿cómo va a llegar esto al mundo oriental, ¿no? Entonces, pues sacan sus propias adaptaciones y son únicas y pues son muy interesantes. Mira, de hecho estaba leyendo un poco de esto en esta misma página que les mencionaba, que mencionaba del Christmas cake, que se vendió por primera vez en 1910 y bueno, después se hizo popular. Mm, este es un pastel, un bizcocho con nata y fresas y dice que cuando una mujer japonesa llega a los 25 años de edad y aún no se ha casado, recibe el nombre de Christmas cake, porque después de esa fecha pues ya no se consume este pastel, entonces es igual que la tarta, ¿no? Ya está pasada de fecha. Ya está quedada, Quedada, ándale. eso ¿Quién sabe duele. si se sigue aplicando hoy en día, pero qué mal plan. Eso ya es personal, eso no se hace, no, no digan eso. Oye, pues yo sería de estas mujeres, no me he casado. ¿Y Uy. yo qué soy? Bueno, nosotras tres aplicamos. Por eso ya es ofensivo a nivel personal. Pero es muy padre, ¿no? No sé si tengan algún otro alrededor del mundo, pero es como los contrastes y al mismo tiempo es unas pequeñas, como por detalles en Navidad también, recordemos. De hecho, había una imagen que acababa de enseñarles de, pues, cómo le dices a Japón que es la Navidad, ¿no? Entonces, pues hablas de Santa Claus, que es lo más común para Hollywood, para todo, es un icono ya Santa Claus. Pero también si quieres meterle a Jesús, pues ¿cómo es Jesús? Entonces está por ahí una imagen en la que ponen a Santa Claus crucificado. Entonces es un poco raro y también para muchos incluso un poco no tan agradable de ver, pero es parte, ¿no? De tienes que explicar toda esta tradición que para muchos es totalmente desconocida y bueno, la posada, ¿cómo se le explicarías a un extranjero, ¿no? En un ambiente universitario simplemente ir a beber. Entonces, todo lo que ya habíamos platicado no se lo puedes explicar porque no lo entiendes. Es que también hay que tomar en cuenta que en Japón son principalmente budistas, entonces no tienen casi nada de conocimiento sobre las celebraciones católicas, cristianas. Lo mismo sería, ¿no? Ellos nos pueden hablar de una celebración propia, budista incluso. Nosotros no, nos puede costar trabajo entenderla. Entonces, aún así, esta mezcla, esta readaptación o resignificación es muy bella, ¿no? Y todos están ahorita celebrando en lo que cabe. Por favor, cuídense mucho. Entonces, era como para dar este contexto un poco más general. Pues el único otro, perdón, No, adelante, Fer. yo solo iba a decir rápido que el único otro país que, bueno, cuando mi familia y yo vivíamos en Sudáfrica, celebrábamos la Navidad como lo celebramos ahorita, porque, más que nada porque no hay tantos mexicanos en Sudáfrica, entonces como que los pocos mexicanos que habíamos, como que intentábamos mantenernos en nuestras raíces, pero también allá se celebra muy similar a como se celebra aquí, obviamente sin todo lo católico, pero hay comunidades católicas muy grandes allá, entonces, o sea, como que hay un poco de todo, entonces, aparte de que la Navidad allá cae en verano, es una época donde hace calor, entonces hacen como carnes asadas,
en África la carne asada se llama braai. Entonces, sí, son muy ricas, por cierto. Hacen carne asada de un tipo de antílope. Hijo, Como diríamos aquí, eso es, a los norteños les gusta la tradición sudafricana, ¿verdad, May? Que vi la Navidad pasada, creo. Sí, toda la pasada comimos carne asada. siempre es buen tiempo para una carne asada. Sí. Bueno, creo, no, vino mi tío, hizo otra cosa, pero era carne, o sea, hacía una parrilla y era carne, entonces. Y la antepasada fue carne asada y la anterior, o sea, sí, hacemos casi pura carne asada. Me norteña, qué padre de Sudáfrica. Pero no todos los norteños son así, o sea, también hacen otras cosas. Pero bueno, si el punto es salir de esto, yo creo que le voy a decir a mi familia que ya empecemos a festejar como los japoneses con KFC. En mi caso sí es el pavo convencional. Aquí muchos crían guajolotes, entonces no es tan difícil. Nada más vas a comprar con tu vecino el guajolote, lo crías un par de días antes y aquí te encargas del resto. Hay otros que pues sí van al supermercado a comprar su pavo congelado y lo preparan, pero pues ya depende de cada uno. Igual, Lo matan dependiendo de y la... todo. ¿Mande? Ustedes lo matan y todo. Bueno, yo no como tal porque no tengo tanto talento para no hacerlo sufrir, pero sí, es la familia quien lo hace. Es lo normal aquí. Por eso es que pues tú ya sabes qué guajolote vas a tener y ya, Ay, no, lo yo no haces el podría 24. verlo días antes de comérmelo. Me sentiría muy mal. Es parte, es que es cuando tú crías animales, sabes que estás criándolos con un propósito. Entonces, pues obviamente si tú quieres el animal como mascota es muy diferente, pero si tú crías animales para eso, para comer, pues hay muchos que hacen eso. Entonces, es bastante también, digamos que tienes más seguridad de lo que comes. También tú lo estás alimentando, tú sabes que comió no es todo otro tipo de circunstancias de dudosa procedencia. Entonces, sí, ya depende cada uno. Otros, pues, te puedes ir al KFC o haces el pavo, otros hacen pierna de cerdo. Entonces, cada quien. Las recetas familiares. Y recuerden hacer el ponche. Bueno, el próximo año, porque ya estamos en 25, o pueden hacerlo hoy mismo, o para Año Nuevo. Esperemos que puedan tener otra rica cena para Año Nuevo, o no se embriaguen tanto, por favor. El alcohol es sabroso, pero daña la salud al final. Entonces, pues esto fue el especial navideño. Estamos muy contentas. Como dijimos, les agradecemos todo su apoyo aquí en YouTube, en Facebook también. Quédense al tanto de la página porque estaremos subiendo contenido ahorita que se vienen algunas celebraciones, sobre todo para el 5 y 6 de enero. May les tiene unas sorpresas ahí para Facebook, entonces quédense al tanto. También ya saben mantenerse aquí, suscríbanse y pues, si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, como dijimos, dejen sus piñatas y sus calcetines aquí en los comentarios. También, Estamos muy contentas. también, o sea, como nosotros estamos, o sea, esto es algo nuevo para nosotros, también nos gustaría que nos dijeran como qué podemos mejorar o cuestiones que a ustedes gustarían que le cambiemos. Ya lo dijo Fati, pero igual si algún tema en específico quieren tocar, pues también nos pueden decir. Entonces, esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bye. Bye.